Hola, soy Sara Bort. Trabajo como técnico especialista en calidad de aguas en Técnica y Proyectos S.A. Y bueno, tenemos el placer de poder participar en este seminario online, puesto que disponemos de gran experiencia en el diseño de humedales artificiales, sobre todo en dos de los humedales artificiales que actualmente conforman lo que es el proyecto Life Albufera, que son los implantados en los tancats de Lilla y de Emilia. Es por ello por lo que voy a presentaros una breve charla sobre la concepción y los cambios en el diseño de ambos humedales y, bueno, esperamos que sea de vuestro interés. Voy a proceder a compartir con vosotros la presentación. A ver, vale. Bien, vamos a empezar viendo unos antecedentes. En el periodo 2002-2004, el entonces Ministerio de Medio Ambiente le encargó a la Confederación Hidrográfica del Júcar un estudio para el desarrollo sostenible de la albufera de Valencia, en el que se estableció el diagnóstico de la problemática actual en el lago y se estableció ya una serie de medidas que podían ir encaminadas a lograr su desarrollo sostenible. Entre las principales conclusiones, pues se vio que la albufera es un lago hipertrófico que recibe exceso de materia orgánica alóctona y nutrientes, lo que facilita una fuerte producción primaria y acarrea problemas como elevada turbidez, la desaparición de la vegetación sumergida en el lago y, bueno, una reducción sustancial de la biodiversidad asociada al medio acuático. Con ello, pues se ve que es fundamental reducir los inputs de nutrientes en el lago y favorecer una cierta tasa de renovación en el agua. Bien, vista la situación, el Ministerio le encarga a la empresa pública Coamed el desarrollo de un plan de acción inmediata para mejorar o restaurar los ecosistemas del lago. Estas medidas van enfocadas a un triple enfoque. Por un lado, mejorar las deficiencias en saneamiento y depuración, reducir los aportes de sedimentos al lago que producen una importante colmatación y establecer ciertas redes de monitoreo acordes a la Directiva Marco del Agua. Con esto se establece una serie de medidas de las cuales nos vamos a centrar en dos, que son las que forman parte de la presente ponencia, que son la reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca y de la EDAR de Albufera Sur. Hay que destacar que estas medidas fueron declaradas de interés general y, como tal, forman parte del Plan Hidrológico Nacional y, como no podía ser de otra manera, están incluidas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de Cuenca. Ambas medidas buscan mejorar la calidad de las aguas que llegan al lago y para ello se opta por una opción combinada en primer lugar, la mejora en el tratamiento de ambas EDAR mediante la implantación de un tratamiento terciario y, por otro lado, la implantación de un humedal artificial que permita un posttratamiento de estos afluentes y que favorezca su mejora biológica. Con ello, al final, se logra tener tres grandes humedales artificiales en el ámbito de la albufera. Uno es el humedal artificial que se implanta en el Tancat de la Pipa, que es promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que se diseña para tratar aguas de la albufera y reducir su densidad de fitoplancton. Por otro lado, tenemos, como hemos comentado, los Tancats de Emilia y de Lilla, que pretenden tratar aguas que salen de un terciario y mejorar su calidad biológica. Actualmente están funcionando alimentándose de aguas de la albufera en el primer caso y del stand de la plana en el segundo. Esto es debido a que los terciarios todavía no están implementados y se están alimentando de una manera alternativa hasta que entren en operación. Vistas las diferencias de los tres tancats, es importante tener en cuenta que tienen un objetivo común muy importante
que es el de crear hábitat, devolver la biodiversidad que necesita el lago. En cuanto a las ventajas e inconvenientes de este tipo de humedales, la verdad es que es sobradamente conocida, pero destacar dos ventajas: los bajos costos de mantenimiento y depuración en comparación con un tratamiento convencional, y su gran capacidad de integración ambiental, que en este proyecto es fundamental. En cuanto a las desventajas, tenemos grandes superficies porque es un tratamiento extensivo, ¿no? Entonces necesitamos un gran área, y también que son sistemas no confinados. Esto implica que en el diseño tengamos en cuenta que cuando vayamos a explotar el humedal, pues vamos a tener unos condicionantes como climáticos o de fauna, entre otros, que hay que tener en consideración. Bien, están definidas las actuaciones, pero antes de entrar en su diseño hay que tomar una serie de decisiones previas. Una de ellas es dónde ubicamos los humedales. Podríamos pensar que la ubicación ideal sería cerca del tratamiento terciario, aunque no hay que olvidar que uno de los objetos más importantes de esos humedales es, como hemos comentado, devolver biodiversidad y hábitat al entorno del lago, con lo que se opta por ubicarlos cerca del lago en el caso del Tancat de Emilia y cerca del Estany de la Plana en el caso del Tancat de Lilla, que es el de Sueca. Ambos tienen conexión hídrica y, por lo tanto, ambas ubicaciones son interesantes desde el punto de vista del proyecto. Bien, como ya hemos visto que tenemos, no los tenemos físicamente próximos, hay que decidir cómo llevamos los caudales. Para ello, se podría optar por aprovechar la red de acequias que ya existe en el ámbito del lago y que por gravedad llegaran al humedal. Pero se pensó que la opción más interesante sería llevarlos por una conducción a través de un bombeo para asegurar que la calidad de entrada dentro del humedal sea la de salida del terciario, que para ello han sido diseñados. Bien, por último, la tercera decisión importante es ver qué tipología de humedal ponemos. Y en este aspecto ponemos una triple sectorización. Ponemos un sector A, que está en esta banda que estoy señalando, que es un humedal artificial de flujo subsuperficial de tipo horizontal, que se implanta pensando en una protección del humedal en el caso de que las aguas no vengan con la calidad esperada a la salida de un terciario. Por ejemplo, pues sería la situación actual que se está alimentando en la albufera. Un sector B, que es un humedal de flujo superficial, que será el tratamiento principal dentro del humedal. Y, por último, un sector C, que sería una laguna de renaturalización. Eso es una zona en la que se intenta imitar, en la medida de lo posible, un lago natural. Y es muy importante ese sector porque dentro del proyecto se busca intentar imitar las condiciones que se podrían haber dado en los años 60 del pasado siglo en la albufera, en la que teníamos aguas claras, oxigenadas y dominadas por vegetación de carófitos y de hidrófitos. También tenemos ciertas limitaciones que debemos tener claras en el diseño de este tipo de humedales dentro del parque natural. El primero de ellos es que no podemos impermeabilizar de una manera muy artificial, con lo que pues podemos tener ciertas pérdidas o ganancias de caudales por vía subsuperficial, por flujo subsuperficial. También es importante tener en cuenta que estos sistemas no solo buscan una integración ambiental, sino también cultural y social. Es por ello por lo que el flujo de caudales entre distintos sectores se diseñan a través de un sistema de compuertas, imitando en la medida de lo posible el funcionamiento del arrozal. Y, por lo tanto, pues es un sistema de control de flujos pues menos impreciso de lo que podríamos tener en un sistema convencional. Y, por último, hay otro aspecto que tenemos que tener en consideración y es el de que disponemos de grandes superficies, pero bajos gradientes, bajas pendientes. Por lo que, en el diseño es muy importante que tengamos en cuenta cómo vamos a manejar el sistema de compuertas y dónde vamos a ponerlas, ¿no? Todo lo que se realice para gestionar los caudales aguas abajo va a tener influencia aguas arriba. Y es importante tenerlo en consideración.
Bueno, desde que estos sistemas de tratamiento y de integración ambiental se diseñan hasta que se implantan, se construyen definitivamente, pasa un tiempo. Y esto es debido a que se trata de un proceso complejo a 3 niveles. A nivel técnico para su concepción y diseño, a nivel administrativo, pero también a nivel social y ambiental. Hay que tener en cuenta que estamos en un parque natural y que estamos en la red Natura 2000 y, por lo tanto, ambientalmente es muy importante, pero también tenemos gran cantidad de usuarios y de actores y de instituciones que tienen intereses diversos y que hay que conglomerar y que hacer compatibles para que todo funcione y todo quede de la manera más operativa posible. Aquí vemos los tiempos de Albufera Sur y los tiempos de Sueca, que son similares a los del proyecto de Albufera Sur. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de transparencias en las que vamos a mostrar los cambios que ha ido sufriendo ambos humedales, el de Sueca y el de Albufera Sur, desde el proyecto informativo hasta los constructivos. Comentaros que, bueno, vais a ver que esto está en castellano, pero tenemos al final de la presentación un pequeño anexo con la traducción de todo este vocabulario. Bueno, en primer lugar, se hace un estudio de alternativas en el Albufera Sur. Vemos distintos modos de llevar los caudales desde la EDAR hasta distintas ubicaciones alternativas que se dio para el humedal artificial. Se decide de entre estas alternativas la que es más operativa. Se realiza un estudio de detalle de cómo funciona el arrozal antes de la intervención con una doble intención. Por un lado, poder diseñar el humedal lo más parecido al funcionamiento actual, con lo que además se permitirá que en el momento de hacer la construcción pues sea lo menos agresiva posible, por así decirlo, teniendo en cuenta que estamos ya en orillas del lago. Tenemos una serie de criterios de diseño. Es importante tener en consideración que no existen criterios de diseño tal cual para humedales artificiales que se empleen como posttratamiento terciario. Es por ello por lo que nos fijamos en algunas actuaciones previas, avaladas y conocidas para poder establecer pues, unos criterios de diseño aplicables a nuestro humedal. Partimos también de distintos datos que tenemos disponibles, como puede ser el caudal medio de la depuradora, los habitantes equivalentes, la calidad estimada de la salida del terciario una vez haya sido implantado, algunas condicionantes que queremos que se cumplan en el humedal, como su porosidad o la profundidad media dentro del humedal superficial. Y bueno, pues algunos datos como por ejemplo datos experimentales de superficie necesaria por habitante equivalente. Partimos de dos hipótesis de diseño para establecer las superficies necesarias. El nutriente limitante, fundamental dentro de este estudio es el fósforo total, puesto que tenemos un lago muy eutrofizado. Entonces, el objetivo principal es reducir fósforo. Tenemos una hipótesis más irrealista, por así decirlo, en la que se establece la superficie teórica que sería necesaria para reducir todo el fósforo total, eliminarlo. Eso es evidente que no se puede cumplir, puesto que siempre existe una concentración de fondo y, por lo tanto, se establece una alternativa más realista en la que se estima que se puede eliminar hasta una concentración de 0,1 miligramos litro. Vista su superficie teórica máxima y la superficie que nos da la hipótesis 2, pues se opta por una solución en 3 sectores, como se ha comentado, en la que en el caso de Albufera Sur tenemos un sector A de flujo subsuperficial de 4,5 hectáreas, un humedal de flujo superficial sector B de 18 hectáreas y un humedal, unas lagunas de renaturalización de 10 hectáreas. Estas superficies son totales, no son útiles. Recordemos que un factor bastante aproximado es en torno a 1,25. Entonces, las superficies útiles son más bajas que lo que se ve en la transparencia.
A nivel informativo ya tenemos un detalle importante de lo que son los tres secciones tipo, el sector A, el sector B y el sector C. Las vemos luego con más detalle. En el caso de Sueca, bueno, el funcionamiento es el mismo, se hace un diseño de distintas alternativas viables, se define la definitiva, se hace un estudio de los caudales de la hidráulica del arrozal antes de la intervención y se establece un primer diseño que vemos que consta de los mismos elementos, aunque que en el caso de Albufera Sur, aunque en este caso, bueno, las superficies son menores. También tenemos los perfiles tipo. Bien, entramos en lo que son los anteproyectos. Comentar que en ambos tipos de humedales los cambios a nivel anteproyecto no son sustanciales en el sentido de que no hay grandes cambios ni en sectorización ni en cuanto a funcionalidad del humedal. Sí que se va a un mayor detalle, por supuesto, como es propio de un anteproyecto. En el caso de Albufera Sur sí que se implanta un mayor número de compuertas para favorecer una mayor sectorización de los distintos sectores que forman parte del humedal, de manera que si en el caso hipotético que en uno de los sectores tuviéramos un problema de funcionamiento, de explotación, algún problema específico, pudiéramos eliminar secar o dejar esta parte del humedal aparte sin afectar al resto de funcionamiento del humedal. Bien, aquí ya tenemos más detalle en lo que son los perfiles tipo. En cuanto al humedal subsuperficial, comentaros pues, que tenemos un canal de drenaje, de alimentación, perdón, una escollera que facilite el paso de los caudales al lecho filtrante, que tiene una pendiente del 2%, lo vemos más en detalle aquí. La sección tipo serían 30 centímetros de arcillas que vendrán de la excavación, puesto que en el terreno natural, en la zona, pues tiene una capa importante de arcillas en cierta profundidad. Encima tenemos una geotextil de 125, pueden haber expertos que opinen que es mejor poner un poquito más de grosor, pero no olvidemos que aquí queremos una renaturalización lo máximo posible y bueno, con 125 pensamos que era suficiente. Después tenemos una capa de gravas de 50 centímetros, cuyo diámetro es de 5 a 10 milímetros. Y encima una capa de tierra vegetal de 5 centímetros para favorecer el primer enraizamiento y que no hayan déficits nutritivos en el primer momento del crecimiento. No hay que olvidar que estos humedales se han diseñado para ser alimentados desde un terciario, por lo que así evitamos que haya algún déficit nutritivo. Para terminar, tenemos una escollera. Puede haber expertos que opinen que no es necesaria, pero bueno, nosotros pensábamos que era interesante tenerla. Y por último, un canal de drenaje. Aquí tenemos un camino de servicio en que delimita el sector A, el subsuperficial, con el sector B, que es el superficial. Aquí vemos su perfil, tenemos una pendiente del 1% y vemos que está totalmente naturalizado, de manera que no tenemos elementos externos, más allá de lo que sería en la fase de obras igualar el terreno para favorecer una pendiente del 1%. El sector C es el sector más variado en cuanto a vegetación para dar una mayor diversidad de hábitats. Se diseñó para tener una zona de bosquete de taray, para tener una zona de arenas, para favorecer distinta vegetación. Y en el interior de las lagunas hay distintas profundidades para intentar potenciar un ambiente variado y que lleguen las cariáceas e hidrófitas tan importantes dentro de este proyecto. En cuanto al humedal de Sueca, comentar, bueno, pues de nuevo hay algunas diferencias con respecto al proyecto informativo en cuanto a las compuertas, más definición de todos los elementos. En el anteproyecto, en Sueca, hay una diferencia con respecto a Albufera Sur y es que se planteó dividir el sector B en dos tipos de subsectores. Uno con lámina de geotextil y lecho de gravas mezclado con tierra vegetal y otro, como hemos visto en Albufera Sur.
al final se opta por eliminar ambos elementos y dejarlo naturalizado como se opta en Albufera Sur. Y bueno, para terminar vamos a ver algunos detalles de los constructivos. Empezamos con Albufera Sur. Hay varios cambios significativos con respecto al anteproyecto. Uno de ellos es el sector A, que tiene una mayor independencia en los distintos subsectores entre sí. En el sector B hay una reducción destacable en el número de compuertas, dejando una por sector, lo que bueno, pues puede facilitar la gestión del juego de compuertas, aunque bueno, quizá haya una menor versatilidad de cara a posibles incidencias o posibles tareas de mantenimiento con respecto a lo que se hablaba en el anteproyecto. Y en el sector C se opta por eliminar la triple sectorización que teníamos y se deja en una única laguna de renaturalización. En cuanto a Sueca, hay algunos cambios también importantes. Uno de ellos es que en el humedal superficial se piensa que quizá haya poca superficie o haya quedado muy limitada, por lo que se decide dar más superficie al superficial y reducir el subsuperficial, que se trasloca de esta zona que estoy marcando a esta de aquí. Con ello, bueno, quizá haya quedado ligeramente infradimensionado. Habrá que analizar los datos de explotación y ver un poquito cómo está funcionando. Bueno, hay cambio también en el sistema de compuertas y una mayor sectorización dentro del flujo superficial, que antes, bueno, pues habían 4 grandes subsectores, si recordáis, y bueno, ahora se han dividido un poquito más para favorecer una mayor facilidad de explotación. Para acabar, os presentamos algunos detalles del constructivo para quien tenga curiosidad. Por ejemplo, os muestro aquí la arqueta de rotura de carga en el caso de Sueca, en el que se ve la sección tipo de la tubería que viene por impulsión desde la EDAR de Sueca y, bueno, la arqueta de rotura de carga que alimenta al canal de alimentación del sector A. Por último, bueno, pues mostraros lo que comentábamos del sector B, que al final eliminamos todos los elementos externos y dejamos el terreno natural. Y bueno, con esto termino la presentación. Atención prestada y bueno, comentaros que quedamos aquí a vuestra disposición pues para cualquier duda, comentario que queráis poner de manifiesto en el turno de preguntas. Muchas gracias.